Trastornos de la infancia y la adolescencia. Trastornos infantiles. Son trastornos psicológicos que se dan en la etapa infantil. Estos trastornos pueden acarrear importantes consecuencias en la edad adulta. La infancia es un periodo de la vida de gran importancia a nivel físico y psicológico. Los cambios que se producen en esta etapa determinan en gran medida la salud y bienestar del resto de la vida. La principal dificultad que encontramos en los trastornos infantiles es que los niños y niñas no son capaces de detectar cuando algo está mal. En consecuencia, no son los primeros en pedir ayuda. Por esta razón, el papel de las familias es primordial en la detección de los trastornos infantiles. Las familias deben ser capaces de identificar estas dificultades en sus hijos y hijas para pedir ayuda a especialistas. Existen diferentes trastornos infantiles. Estos se pueden desarrollar de forma que el niño o la niña pierde el control sobre sus emociones, trastornos emocionales, de manera que afectan al comportamiento, trastornos de la conducta. Otros comprometen el desarrollo general del niño o la niña, trastornos generalizados del desarrollo. Los trastornos de la conducta suelen aparecer antes que los trastornos emocionales. Por otro lado, aunque los trastornos generalizados del desarrollo suelen aparecer en la infancia, se suelen mantener hasta la edad adulta. Trastornos infantiles emocionales son los problemas que afectan principalmente a la vida del niño sin que el entorno sea capaz de detectarlos. Generalmente son problemas que implican conductas no explícitas encubiertas de tipo emocional, ansiedad, estado de ánimo. Algunos de los trastornos, cuyo principal componente es la ansiedad, son trastorno de ansiedad por separación. Es uno de los diagnósticos más frecuentes. El niño muestra una excesiva ansiedad cuando se separa de las personas que le cuidan. Mutismo selectivo. Los niños con mutismo selectivo se desenvuelven y hablan normalmente en el ambiente familiar próximo. Sin embargo, cuando hay personas poco conocidas, se vuelven tímidos y retraídos. Fobias infantiles, entre otras. Las más frecuentes son fobia a la oscuridad, fobia a los perros o fobia a los médicos. Trastorno obsesivo compulsivo. En niña o con este trastorno, queda atrapado en conductas y pensamientos repetidos. Los rituales de control y lavado son lo más frecuentes en los niños. Trastornos de estrés postraumático. Se presenta en niños que han sufrido algún tipo de trauma, violencia, abuso físico. Consiste en recuerdos recurrentes de la experiencia traumática. Entre los trastornos del estado de ánimo encontramos la depresión. La depresión consiste en un estado de ánimo irritable, deprimido, triste, que se da junto con una disminución del interés o placer por la realización de actividades anhedonia. La manifestación de los síntomas depresivos en la infancia resulta peculiar respecto a los adultos, ya que los niños no manifiestan quejas en la infancia. Suelen ser los podridos que perciben cambios en el comportamiento del niño. Estos cambios suelen ser dificultades para dormir o problemas en la alimentación, nerviosismo, hiperactividad, conductas antisociales, aislamiento o malestar físico sin explicación. Trastornos infantiles de la conducta son aquellos trastornos en los que la detección se ve facilitada, ya que implican conductas explícitas. Al igual que en los trastornos emocionales, la familia tiene un papel muy importante. Trastornos por conductas perturbadoras. Trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Consiste en la dificultad para mantener la atención y concentración, acompañada de en alto grado inquietud y actividad. Trastorno negativista desafiante. Se caracteriza por un comportamiento desobediente y hostil dirigido con frecuencia a las personas con las que el niño tiene confianza. A veces se puede generalizar este comportamiento a otras personas. Trastornos disocial. Se caracteriza por una transgresión de los derechos de los demás y normas sociales, comportamientos disruptivos y negativos. Trastornos de la eliminación. Enuresis. Consiste en pérdidas involuntarias
de orina una vez alcanzada la edad en la que existe en control vesical, 4 a 6 años. La enuresis puede ser primaria si el niño nunca ha conseguido controlar la emisión de orina, secundaria si después de en periodo de control se vuelve a producir pérdidas de orina diurna si ocurre durante el día y nocturna si sucede durante el sueño. Esta última es la más frecuente. Encopresis consiste en defecaciones repetidas, involuntarias en lugares inadecuados y a una edad en la que se espera que haya control al respecto a partir de los 4 años. La encopresis puede ser primaria, si el niño nunca ha conseguido controlar la defecación secundaria, si se produce después de un periodo de control. Trastornos por tics. Se caracterizan por tics vocales y motores involuntarios que pueden variar e incrementarse o reducirse con el transcurso del tiempo. Estos tics son frecuentes y repetitivos. En ejemplo es el síndrome de Child de la TED. Trastornos de la conducta alimentaria. PAIKE. Consiste en la ingesta de sustancias como tiere, trozos de papel, etc. Rumiación. Se caracteriza porque el niño juega con la comida que se ha ingerido devolviéndola y volviéndola a masticar. También pueden aparecer episodios de bulimia o anorexia, aunque se dan con menor frecuencia en la infancia. Trastornos del sueño. En la edad infantil es frecuente que se den dificultades o problemas del sueño. Algunos ejemplos son pesadillas, terrores nocturnos, negativas a dormir, despertares frecuentes, dificultades para conciliar el sueño, sonambulismo. Pueden darse como consecuencia de malos hábitos de sueño o secundarios a problemas de ansiedad, depresión. Trastornos del aprendizaje. Conllevan una dificultad para adquirir competencias en algunas áreas como, por ejemplo, la lectura, las matemáticas, la escritura, según lo esperado para su edad, nivel escolar e intelectual. Una de las consecuencias más frecuentes son el bajo rendimiento y el fracaso escolar. Algunos de los tipos más importantes son: dislexia consiste en una dificultad en el aprendizaje y consolidación de la lectura y escritura. Discalculia se caracteriza por la dificultad para adquirir las habilidades matemáticas. Trastornos del aprendizaje no verbal. Se caracteriza por la dificultad en la organización de los espacios, dificultad para adaptarse a nuevas situaciones y en la interpretación de la información no verbal. Disgrafía consiste en una alteración en la expresión escrita, esto es, el niño presenta dificultades para escribir bien. Disortografía, el niño presenta problemas para reconocer, comprender y reproducir los símbolos escritos, así como para aplicar las normas ortográficas. Es una alteración que afecta al contenido y composición de las palabras, no afecta a la forma ni al trazado de la escritura. Disfasia se caracteriza por alteraciones en el uso del lenguaje oral y escrito y en su comprensión. Suelen ser niños que se relacionan poco por su reducido lenguaje, por lo que con frecuencia se confunde con el trastorno del espectro autista. Trastornos generalizados del desarrollo. Constituyen un grupo de trastornos infantiles que afectan al desarrollo de niños durante los primeros años de vida. Se manifiestan en retrasos en diversas áreas del desarrollo. Aunque estos trastornos se originan en la infancia, con frecuencia se mantienen hasta la edad adulta. Trastorno autista es el trastorno más conocido. Se caracteriza por una deficiente interacción y comunicación social, alteraciones en el lenguaje y una marcada restricción de actividades e intereses. Los intereses suelen ser repetitivos y estereotipados. Trastorno de Rett consiste en trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente que provoca una incapacidad progresiva para gatear, caminar, comunicar, mover los ojos o usar las manos. Estos niños parecen desarrollarse normalmente hasta que a los 6 meses empiezan a perderse habilidades. Se da con mayor frecuencia en niñas. Trastorno desintegrativo infantil. Se caracteriza por en desarrollo aparentemente normal hasta los 4 años, momento en el que empieza a producirse una desintegración de las habilidades motoras, lingüísticas, sociales y del comportamiento. Síndrome de Asperger es un trastorno de inicio temprano en la infancia. Se caracteriza por una alteración en el lenguaje,
dificultades para gestionar las emociones y una capacidad reducida para comunicarse con los demás. En la mayoría de los casos, los niños que padecen este trastorno presentan en retraso en el desarrollo motor y manifiestan conductas repetitivas, sobre todo cuando se sienten nerviosos. La detección de los trastornos infantiles es mucho más compleja que en otras edades. Esta dificultad radica en la necesidad de utilizar información proveniente de la familia que cuidan al niño. Las familias son los observadores privilegiados de los diversos problemas que pueden presentar los niños y niñas. Por lo tanto, conocer los principales síntomas de los posibles trastornos es un punto clave a la hora de la detección precoz. Trastornos en la adolescencia. El trastorno en la adolescencia es un conjunto de comportamientos que se manifiestan en una variedad de problemas conductuales y emocionales entre los jóvenes. Los trastornos son una respuesta al estrés, la capacidad de su sistema de apoyo y su etapa de desarrollo de satisfacer esas necesidades relacionadas con el estrés. Son factores que contribuyen a las reacciones que tengan en ti una situación determinada. El trastorno psicológico más frecuente del mundo actual es la depresión, la falta de recursos económicos y las cada vez mayores exigencias sociales de la vida moderna, unidos a la soledad y a frecuentes dificultades para establecer relaciones afectivas duraderas y gratificantes son algunos de los motivos de los trastornos. Los trastornos más importantes entre los adolescentes pueden dividirse en trastorno del espectro autista TI. El autismo es un conjunto de trastornos complejos del desarrollo neurológico, caracterizado por dificultades en las relaciones sociales, alteración en la capacidad de comunicación, patrones de conducta estereotipada, restringida y repetitiva. Trastorno obsesivo-compulsivo TOC. Se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y compulsiones interfieren en las actividades diarias y causan un gran sufrimiento emocional. Trastorno de ansiedad generalizada TEC. El trastorno de ansiedad generalizada tiene síntomas similares a los del trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y otros tipos de ansiedad, pero todas son enfermedades diferentes. Vivir con trastorno de ansiedad generalizada puede ser un desafío de largo plazo. En muchos casos, se produce junto con otros trastornos de ansiedad o emocionales. En la mayoría de los casos, el trastorno de ansiedad generalizada mejora con psicoterapia o medicamentos. Los trastornos de conducta alimentaria TCA se pueden reconocer por un patrón persistente de comer no saludablemente o de hacer dietas no saludables. Estos patrones de conducta alimentaria están asociados con angustia emocional, física y social. ¿Qué es la anorexia nerviosa? Las personas con anorexia nerviosa están incapacitadas o no están dispuestas a mantener en peso corporal normal esperado para una persona de su edad y estatura. Hay dos subtipos de la anorexia nerviosa. En el tipo restrictivo, las personas mantienen en peso corporal bajo mayormente, restringiendo el consumo de alimentos y posiblemente también por medio del ejercicio. Las personas con el tipo atracón purgativo igualmente restringen el consumo de alimentos, pero también tienen regularmente atracones y o conductas de eliminación, como la inducción del vómito o el uso excesivo de laxantes, diuréticos o enemas. Muchas personas durante el curso de su condición pueden fluctuar entre los subtipos. ¿Qué es la bulimia nerviosa? Las personas con bulimia nerviosa experimentan episodios de atracones, el cual se caracteriza por el consumo de una gran cantidad de comida, usualmente en un periodo corto de tiempo y con el sentido de pérdida de control durante el episodio. Hay dos subtipos de bulimia nerviosa. El subtipo purgativo incluye a aquellas personas que se inducen el vómito o usan laxantes, diuréticos o enemas. El subtipo no purgativo se refiere a aquellas personas que utilizan conductas compensatorias como el ejercicio excesivo, dietas o ayunos. ¿Qué es el trastorno por atracón? Las personas con el trastorno por atracón presentan episodios de atracones, pero no usan regularmente conductas compensatorias para perder peso. El atracón puede incluir el consumo rápido de alimentos en sentido incómodo,
de llenura y el consumo de grandes cantidades de comida cuando no tienen hambre. ¿Qué es en trastorno alimentario? No he especificado TANE solamente porque una persona no tiene un trastorno clásico de anorexia nerviosa o bulimia nerviosa no significa que no necesitan tratamiento. Las causas son derivadas de muchos factores y dentro de ellas deben mencionarse a los niños con un temperamento difícil o irritable, con trastornos de déficit atencional y dificultades en el aprendizaje, sobre todo en el inicio infantil. En el tipo de inicio adolescente, aparecen las conductas llamadas antisociales frente al estrés psicosocial, el consumo de sustancias, etc. La crisis adolescente sobresalta todo en una reestructuración que toca su identidad sexual, roles en la familia y los roles sociales, la vocación y los ideales. Gracias por su atención.